Que un hombre puede recibir en estas fechas es el hecho de que Jesucristo haya nacido en nuestro corazón. Si Cristo está en nuestro corazón, hermanos, tenemos vida eterna, nuestros pecados han sido perdonados y hemos obtenido el regalo más valioso que cualquier hombre sobre la faz de la tierra pueda recibir. Si esto es una realidad en su vida, pues alégrese porque tiene lo mejor, ¿verdad? Pero, ¿cómo sabemos que Cristo ha nacido en nuestro corazón? Y esta tarde yo quiero hablarles acerca del nuevo nacimiento, de la necesidad de nacer de nuevo para tener vida eterna. Y aquí acabamos de leer San Juan capítulo 3, y la palabra del Señor dice, usted me puede ir siguiendo. Dice en el versículo 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El apóstol Juan, quien escribió esta carta, en este capítulo él está narrando el encuentro de no un hombre común, ¿verdad? Sino de un fariseo, dice la palabra, principal entre los judíos. Un fariseo, hermanos, era un separatista estricto. ¿Separado de qué? De todo lo opuesto a Dios. Era una persona religiosa que sabía la ley de Dios, ¿verdad? Que era duro en su trato, era riguroso en sus devociones y en sus convicciones, y él era muy estricto en el cumplimiento de la ley. Hablamos de una persona ejemplar, ¿verdad? Hablamos de una persona comprometida con sus creencias y con su religión, alguien que a su manera creía que adoraba a Dios. Era una persona pues digna de ejemplo. Pero además también dice que era un maestro, cuando dice que era un principal entre los judíos, no era un ignorante. Él era una persona, un predicador. La palabra dice que enseñaba en la sinagoga y en consecuencia él tenía alumnos. Pero le faltaba algo. Dice en el versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Este hombre importante en su comunidad, era un hombre rico, no era un ignorante, era alguien culto, ¿verdad? Para su época esta era la excepción, no era lo común. Era un pueblo que estaba, hermanos, subyugado por el imperio romano, era esclavizado, abolido, maltratado. Sus ganancias pues eran repartidas entre aquellos que los gobernaban, pero este hombre era de la parte o del sector privilegiado. Además dice que él tenía conocimiento de su tradición y de su religión y él estaba comprometido, pero él no conocía a Cristo. Esto nos revela que se puede estar en la religión, hermanos, y aún estar perdido. Hay personas que tienen a Cristo en su mente, pero no lo tienen en su corazón. Y en este encuentro con Jesús, Dios mismo, Jesucristo, le revela la necesidad de nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Dice en el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, Rabí significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El motivo por el cual Nicodemo busca a Jesús de noche no lo sabemos exactamente, pero se cree que debido a que Jesucristo en su época era una persona que pues no era muy bien aceptada entre su comunidad. Su mensaje siempre era malinterpretado, era aceptado por unos pocos y odiado por una mayoría. Él decía que era el Hijo de Dios, el Mesías prometido, y los judíos, en vez de creer en esto y agradarle esa idea, la palabra dice que por esta razón lo rechazaban y buscaban matarlo. Así que las personas que se juntaban con Cristo pues no eran muy bien vistas por el resto del pueblo. Entonces se cree que por este motivo Nicodemo busca a Jesús de noche y le dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. A simple vista pareciera, hermanos, que Nicodemo intenta halagar a Jesús con sus palabras. Nicodemo dice, ¿verdad?, o expresa que él puede ver algo singular y extraordinario en Jesucristo, que puede ser un testimonio de que verdaderamente Él es el Hijo de Dios.
Jesucristo en esta tierra dio suficiente evidencia de su divinidad. La palabra dice que tan pronto Él entró en acción en su ministerio y empezó a predicar, Él hizo milagros que nadie más podía hacer. Él hablaba de una manera en la que nadie más podía hablar. Pero ¿qué hicieron los judíos? En vez de creer en Él, ¿verdad? En vez de aceptar la evidencia que estaban recibiendo de parte de Dios, la palabra, el testimonio dice que finalmente lo rechazaron y lo crucificaron. La palabra no se equivoca cuando dice que la luz, o sea, Cristo, vino al mundo. Pero ¿qué hizo el mundo, hermanos? Amó más las tinieblas. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Entonces, para poder reconocer esa luz, para poder aceptar el testimonio de Cristo, hay un requisito indispensable, y este es que uno tiene que nacer de nuevo. La gran pregunta es, ¿has nacido de nuevo? ¿Qué es nacer de nuevo? Bueno, nacer de nuevo es la vida de Dios en el alma del hombre. Cuando uno está muerto, lo contrario de estar vivo es estar muerto. Cuando uno está muerto, pues no tiene vida para hacer absolutamente nada. Pero cuando uno nace de nuevo a la vida con Dios, Dios vivifica nuestro espíritu para tener una relación con Dios. Nuevo nacimiento también, hermanos, significa es la regeneración. Es el acto de Dios mediante el cual el principio de nueva vida es implantado en el hombre y la disposición del alma se hace santa. La palabra de Dios dice que todos venimos a este mundo en un estado caído, de pecado. La palabra lo llama muertos espiritualmente, ajenos totalmente a la vida de Dios, incapacitados para tener una relación con el Salvador. Un muerto no puede hacer absolutamente nada. Es hasta que Dios extiende su gracia, su misericordia, su amor, dando el don de nacer de nuevo a esta persona, que ahora obtiene la capacidad para acercarse a Él. Hay una nueva disposición en el corazón. Cuando antes todos mis deseos y pensamientos eran contrarios a la voluntad de Dios, ahora ha sucedido un milagro. He nacido de nuevo, he sido despertado a mi necesidad de Cristo, a mi condición de pecador y a la necesidad de obtener un Salvador. Y esta nueva disposición pone en mí el querer como el hacer para que yo ame, busque y obedezca a Dios. Una realidad completamente diferente a como vivía antes. Esto es nacer de nuevo. Si usted ha nacido de nuevo, va para el cielo. Pero si usted puede ver a través de la palabra y a través de esta enseñanza que aún está muerto, pues hoy es el tiempo. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Gracias a Dios. Aleluya. Dice Nicodemo, volviendo a San Juan 3, hermanos. Entonces Nicodemo se acerca a Jesús de noche. Ya dijimos las posibles razones. Y dice, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Jesucristo dio suficiente evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Y decíamos, hermanos, que los hombres, en vez de recibir el testimonio, finalmente lo crucificaron. La palabra no se equivoca cuando dice en Romanos capítulo 2, que no hay justo ni aún siquiera uno. No hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno. La palabra dice que todos se desviaron por el buen camino. ¿Qué significa ninguno? Absolutamente nadie. Es hasta que Dios extiende su gracia, que regenera nuestro corazón y nos despierta a la vida con Jesucristo. Por eso es que a veces los que han practicado el evangelismo, la predicación en las calles, como decía el hermano, a veces andamos por las calles predicando, hablando las nuevas buenas, anunciando de que Cristo es el Salvador, que es necesario creer en Él para perdón de pecados y tener vida eterna. Y en la gran mayoría de los casos, la gente lo rechaza en vez de recibirlo. O simplemente la gente lo atiende temporalmente, pero luego lo olvida y no provoca el mayor impacto en su vida. ¿Es debido a qué? A que la persona está muerta espiritualmente. Necesita nacer de nuevo para tener estos nuevos deseos de Cristo. Entonces, Nicodemo se acerca.
Ya leímos todas las credenciales de Nicodemo: religioso, comprometido con sus convicciones, conocedor de la ley, de los profetas, predicador, pero aún y con todo esto, él estaba perdido. Y entonces en el versículo 3 Jesús le responde y le dijo: de cierto te digo. Y aquí hay un énfasis, ¿verdad? Cuando dice de cierto, está diciendo en verdad te digo, y lo está recalcando porque es necesario, porque así es. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El requisito para entrar en el reino de Dios, el requisito para tener vida con Cristo, el requisito para obtener la vida eterna es que es necesario, imprescindible, nacer de nuevo. Pienso yo, hermanos, que esta es una de las cosas más importantes en las que podemos centrar nuestra atención. A veces en el día a día vivimos enfrascados en cosas que no tienen nada que ver para la eternidad, cosas que aquí se van a acabar o que tarde que temprano van a perecer. Pero si hay algo importante, hermanos, es todo aquello que tiene que ver con la vida eterna. Y cada cristiano y cada persona en algún momento de su vida debiera ser confrontada con esta realidad. Si yo muriera hoy, mi alma, ¿a dónde iría? Así como Nicodemo, pues la palabra dice de muchos casos de que hay personas que a su manera han pretendido adorar o buscar a Dios, y aún con todo y eso están perdidas. Encontramos, hermanos, no un ejemplo muy lejos de Nicodemo, el apóstol Pablo, que al igual que Nicodemo era fariseo, miembro del Sanedrín. ¿Qué significa miembro del Sanedrín? Era una élite de personas que se encargaban de juzgar al pueblo con su religión. No eran ignorantes, tenían una posición encumbrada, eran respetables, una apariencia moralista y religiosa digna de admiración. Pero aún con todo y eso, el apóstol Pablo, antes de tener su encuentro con Jesucristo, cuando él iba camino a Damasco, la palabra dice que él era perseguidor de los cristianos, aborrecedor de Jesús. Él guardaba los rituales, él guardaba las fiestas, él era duro con su cuerpo, cumplía con los ayunos, ¿verdad? Él era celoso de sus creencias, a tal grado que él perseguía a los cristianos porque él creía que iban en contra de la adoración al verdadero Dios. Pero un día la palabra dice que Dios tuvo misericordia, y cuando iba camino a Damasco a cumplir, pues con sus ideas, ¿verdad?, equivocadas de hacer justicia a Dios en sus creencias, dice la palabra que Jesús se le apareció, ¿verdad? ¿Y qué hizo Jesús, hermanos? Se le reveló como el Salvador, lo humilló, y a partir de entonces Saulo de Tarso dejó de ser Saulo para convertirse a Pablo. Había pasado de muerte a vida, y su testimonio y su ministerio dan testimonio, ¿verdad?, veracidad de que él se convirtió en una nueva persona, cuando antes odiaba al que ahora predicaba. Y así sucede con cada uno de nosotros. Todos tenemos un testimonio del antes y después. La Biblia dice: las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Entonces Jesús se le aparece y le dice a este hombre: en verdad te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. En el versículo 4, entonces Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? A pesar de toda la sabiduría y el conocimiento que este hombre decía tener acerca de Dios y de los profetas, él no alcanzaba a comprender el mensaje que Jesucristo le estaba dando. Jesucristo le estaba hablando de la necesidad de nacer del alma, de pasar de muerte a vida para obtener vida eterna. Y este hombre, hermanos, se limita a la esfera terrenal. Él está pensando en un nacimiento físico, como nacen los bebés del vientre de una madre. Él dice: pero ¿cómo si yo estoy viejo, podré entrar por segunda vez al vientre de mi madre y nacer? Y no es que Nicodemo no tuviera inteligencia para pensar, ya dijimos que era alguien importante, alguien estudiado. El asunto aquí es que él estaba muerto en sus delitos y pecados. Y como más adelante dice, hablamos de lo que conocemos. Ahí adelantito, en el versículo
11. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Jesucristo estaba revelándole las cosas espirituales, mientras que Nicodemo no alcanzaba a comprender y él seguía centrado en el plano material. La palabra dice que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La carne ni desea ni puede entender lo espiritual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está muerto. Entonces es hasta que en el versículo 5, otra vez Jesús le vuelve a explicar y le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, insiste, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El hombre necesita recibir la gracia de Dios para comprender el Evangelio. Mientras el hombre no reciba esta gracia, ni lo va a entender, ni lo va a aceptar. La Biblia dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y esa fe que necesitamos para recibir el Evangelio, la palabra dice que no está en nosotros, sino que es un don de Dios. Por eso es que nosotros predicamos, y no predicamos nuestras palabras, predicamos la palabra del Señor, porque es el medio que Él va a utilizar para despertar al hombre que está muerto, a la vida con Jesucristo. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Luego dice el versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Jesús dice, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, entonces decíamos que esto es algo imprescindible. Verdaderamente las personas que van al cielo necesitan recibir este nuevo nacimiento. ¿Qué es entrar al reino de Dios? Es despertar a esa vida espiritual con Dios, en la que ahora podemos reconocernos como hijo de Dios y a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando antes simplemente era una idea, cuando antes simplemente era una enseñanza que vagaba en nuestra mente, que no provocaba el mayor impacto ni el mayor cambio, pero ahora que verdaderamente hemos recibido el don de Dios, Cristo es todo para nosotros. Entonces el reino de Dios es tener ese discernimiento espiritual, es ver tu necesidad de un Salvador, es reconocer a Cristo como el único camino al cielo y ahora vivir para su voluntad. Entrar a ese reino de Dios, hermanos, para entrar a ese reino de Dios necesitamos que el mismo Dios que dijo sea la luz, tiene que ordenar que la luz del Evangelio alumbre en nuestro corazón. Y quiero nombrarles algunas citas que avalan el nuevo nacimiento. Y vamos a ir a la Biblia, a Tito capítulo 3, versículo 5. Gloria a Cristo. Bueno, primero vamos a Romanos, 3:10 al 12. Todos necesitamos nacer de nuevo, porque es el único medio en que los hombres pueden acercarse a Dios. Romanos 3:10 al 12. La palabra de Dios asegura, hermanos, que ningún hombre en su estado normal tiene el deseo ni la capacidad de acercarse a Dios por sus propios medios. La palabra de Dios dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay justo, no hay bueno delante de Dios sobre la faz de la tierra. Luego dice, no hay quien entienda. Los hombres vienen a este mundo velados, endurecidos, sin conocimiento de Dios en su corazón. Dios tiene que darles esta capacidad o esta posibilidad, y es a través de la gracia que Él da. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos significa todos, ¿verdad? Y ahí vamos todos. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. David dijo que en pecado lo había concebido su madre. No hay santo delante de Dios. Todos necesitamos esa gracia para nacer de nuevo. ¿Cómo sé que esto es verdad? Pues solamente basta con pensar un poco.
ver nuestras vidas y ver el comportamiento de los hombres sin Dios. Y nos damos cuenta, por ejemplo, en la educación todo va orientado a corregirnos y no a estropearnos, porque estropeados en un sentido ya estamos. Todo tiene que ver con darnos valores y enseñarnos a hacer lo bueno, y nadie necesita que se le enseñe a hacer lo malo, porque es parte de nuestra naturaleza, y esto se cumple en los niños. El niño va creciendo y su primera inclinación es hacia lo malo, al capricho, al egoísmo, a hacer su voluntad. Por eso la palabra no se equivoca cuando dice: no hay justo ni aún siquiera uno. Todos, dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es importante nacer de nuevo porque es el único medio en el cual podremos acercarnos efectivamente a Dios. ¿Por qué el hombre no puede nacer de nuevo? Ni tampoco puede cooperar en su nacimiento, porque la palabra asegura que están muertos espiritualmente. Vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, del 1 al 10. Dice, y el apóstol Pablo está escribiendo esta carta no a los inconversos, son palabras para los creyentes, hablando a la iglesia de Éfeso, mismas exhortaciones que podemos aplicar a todos los creyentes. Y dice, y Él, o sea Jesús, ¿cómo dice? Os dio vida a vosotros. Estábamos muertos, ¿verdad? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El hombre sin Dios, el hombre que no ha nacido de nuevo, la palabra asegura que está muerto espiritualmente. Y un muerto no tiene la capacidad para acercarse a Dios. Es hasta que Él nos da vida que ahora sí podemos reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Dice el versículo 2, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Esto ya es cosa del pasado. ¿Cómo era nuestra vida antes de ese nuevo nacimiento? Dice, siguiendo la corriente de este mundo. Nuestros intereses, nuestros afectos eran para este mundo, para conseguirlo de este mundo, ¿verdad? No para Dios. Y luego dice que eran afectos que iban conforme al príncipe de la potestad del aire. Y ese príncipe es Satanás. Satanás es enemigo de Dios y enemigo de los creyentes. Mientras Dios desea la redención, Satanás desea la perdición. Mientras Dios desea una vida santa o una comunión con Dios, Satanás invita a los hombres a todo lo contrario, ¿verdad? A rebelarse y enfrascarse en las cosas de este mundo, no queriendo que los hombres pongan su mirada en la eternidad. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora, como dice, opera en los hijos de desobediencia. Ahora es hoy, ¿verdad? Está presente continuo, ahora. Y este espíritu de desobediencia, Satanás, ¿verdad? Anticristo, dice que opera en las mentes y en los corazones de los hombres que hoy están muertos, influenciándolos para rebelarse y desobedecer a Dios. ¿Se dan cuenta? Y solamente hay de dos: o estamos vivos o estamos muertos. O estamos siendo guiados por el Espíritu de Dios o estamos siendo guiados por el Espíritu de Satanás. Y esto, hermanos, tiene que llevarnos a plantarnos en la realidad, porque a veces humanamente somos muy dados a solamente aceptar lo que no va en contra de nuestras ideas o de nuestros sentimientos. ¿Por qué digo esto? Porque todos tenemos hermanos, parientes inconversos. Todos tenemos personas que amamos, que admiramos, que son inconversos, que pudieran tenerlo todo en la vida, que moralmente hablando pudieran ser muy aceptables, muy admirables, pero les falta Cristo. Y cuando les falta Cristo, les falta todo. Y la palabra dice, no da lugar a un término medio. O estamos en el camino al cielo o estamos en el camino a la perdición.
Es necesario nacer de nuevo. Y como creyentes, si esta ha sido nuestra realidad, debe ser motivo de gran gozo, de que Dios haya tenido misericordia y que nos haya hecho despertar de muerte a vida y salir de este grupo, y que ahora podamos llamarnos hijos de Dios. Pero también debiera animarnos a contender por la fe, en el sentido de contender por aquellos que están cerca de nosotros y que hoy están perdidos. Hermanos, somos muy dados a conformarnos en el sentido de que nos conformamos con que esas personas que sabemos que están lejos de Dios, que no han nacido de nuevo, porque se puede conocer, por sus frutos los conoceréis. De la abundancia del corazón habla la boca. Hay gente que se dice cristiana, pero cuando tú hablas con ellos no hay ni una palabra que tenga que ver con las cosas de Dios. Toda su conversación, todos sus temas, todos sus intereses son guiados a lo secular. ¿Y dónde está Dios? Ese no es el fruto que Dios que Dios da a los que han nacido de nuevo. Y hay otras evidencias. Dice: en esto conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos para con los otros. El amor de un hombre para con la iglesia de Jesucristo es evidencia de que ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque esto sin la intervención de Dios es imposible. Otro pasaje dice, refiriéndose a los hijos de Dios, dice que hijo de Dios es el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y tristemente hay muchas personas engañadas que están metidas en una religión, que se dicen ser cristianas, pero viven para todo menos para la voluntad de Dios. Entonces no es algo a ciegas. Ciertamente Dios sabe exactamente quién es suyo y quién no, pero es algo que se puede discernir. Entonces yo digo, esto debe llenarnos de urgencia, en el sentido de que debemos tomar manos a la obra y no cesar de predicar el evangelio a estas personas, sabiendo que es el único medio que Dios va a usar para hacerlos nacer de nuevo. Entonces dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo. Es pasado esta realidad para el que ha nacido de nuevo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Los que viven de esta manera, dice que son hijos de ira, el juicio de Dios sobre ellos, si es que antes no se arrepienten, ¿verdad? A través de la fe en Jesucristo. Entonces, los hombres necesitan nacer de nuevo porque están muertos. Y número 3, este nuevo nacimiento trae una nueva realidad al corazón de la persona que ha sido objeto de la gracia de Dios. Ezequiel 36, 25 al 27. Y aquí vamos a ver el milagro del nuevo nacimiento, cómo es operado por la gracia de Dios. Ezequiel 36, del 25 al 27. Dios está hablando a través de su profeta Ezequiel. Su pueblo se había rebelado. En vez de agradar a Dios, se habían agradado a sí mismo y se habían desviado. Pero Dios, que siempre es fiel, Él siempre guarda a un remanente. Si Dios no interviniera, nadie se salvaría, porque nadie busca a Dios. Pero cuando el Señor obra, hermanos, los hombres no tienen más que humillarse delante de Dios. Y en el versículo 25 dice, Dios hablando a través del profeta respecto a estas personas que Él va a salvar, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Cuando Dios nos despierta a la vida con Cristo, primeramente nos revela nuestra necesidad de Jesús. ¿Y cómo lo hace? Mostrándonos nuestro pecado,
mostrándonos que estamos sucios, mostrando nuestra realidad, que somos pobres espiritualmente y que necesitamos acudir a Cristo para ser salvos. Entonces, cuando Cristo nos salva, Él nos limpia. Dice, nos limpia de todas nuestras inmundicias, de todos nuestros ídolos, para que solamente sea Jesús quien ocupe el cetro o el trono de nuestro corazón. Y luego dice, os daré un corazón nuevo. Un corazón ahora dispuesto, no solamente a entender, sino a seguir a Dios. Y luego dice, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. El corazón de piedra representa el viejo hombre, el corazón corrupto que ama el pecado y que no quiere nada que ver con Dios. Dios lo quita cuando nos hace nacer de nuevo y nos pone un corazón de carne, un corazón sensible, un corazón preparado para recibir la verdad. Y luego dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. La Biblia dice que la evidencia de que somos hijos de Dios es que el Espíritu Santo mora en nuestro corazón. Dice que son las arras, ¿verdad? Es el sello de que verdaderamente hemos sido comprados para Cristo. Y una vez que alguien nace de nuevo, el Espíritu Santo viene a morar en él. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y en consecuencia, ¿qué sucede? Sucede lo que antes era imposible para el hombre. ¿Y qué es eso? Dice, y ahora haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos, que los entiendan. Para guardarlos primeramente hay que entender, ¿verdad?, lo que se nos está pidiendo, y luego lo obedecemos y dice, y lo pongáis por obra. Entonces, hermanos, así como Jesús le dice a Nicodemo, así como fue la experiencia del apóstol Pablo y de todas aquellas personas que han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo, la Biblia nos habla hoy y nos dice, en verdad te digo, si no naciereis de nuevo, no puedes entrar en el reino de Dios. Entonces yo quiero dejarles con esta verdad. En un principio decía, podemos tener a Cristo en nuestra mente. Hoy en día muchos se levantan con mucho conocimiento, con teología, con fervor religioso y hablan de un Dios que no conocen. Vive en su mente, pero no mora en su corazón. Entonces es necesario nacer de nuevo. Y a lo largo de la Biblia hay muchas citas que hablan que esto es una realidad. Uno, para ser cristiano necesita nacer de nuevo. No hay cristiano que no haya nacido de nuevo. Esto es imposible. Hoy en día muchos predican que esto puede ser una realidad, pero si usted va al Nuevo Testamento, se dará cuenta que esto no es así. Y por último, solamente voy a leerles unas citas que yo anoté aquí. Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Nadie puede hacer nada para salvarse. Nadie puede colaborar en su salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino que es gracia, es el don de Dios. Dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por ¿qué? Su misericordia, por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración significa nacer de nuevo. Dice, sino por el lavamiento del nuevo nacimiento, diría, y por la renovación del Espíritu Santo. Dios empieza su obra de salvación a través del nuevo nacimiento. Luego en Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos, el nuevo nacimiento es bíblico y no solamente fue Pablo quien habló de él, ahora vemos a Pedro, dice que nacemos de nuevo, que somos despertados a la vida con Cristo. ¿Cómo? No de simiente corruptible, o sea, no por voluntad de hombre, sino de incorruptible. Esta es voluntad de Dios, en Él no hay nada malo. Dice, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Primera de Juan 2:29 nos dice, si sabéis que Él es justo, o sea, Cristo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Dios nos hace nacer a la vida con Dios para que nosotros podamos practicar la justicia del cielo. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado,
porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces vemos que hay muchas citas que verdaderamente avalan que el nuevo nacimiento es bíblico y es verdadero. Cuando Juan dice que el que es nacido de Dios no practica el pecado, no significa que no practica el pecado completamente o que es perfecto en esta vida, porque la palabra dice que seremos totalmente transformados cuando tengamos nuestro encuentro con Jesucristo, pero sí significa que hay una diferencia entre el pasado y el presente, y que aunque no somos perfectos, cada día Dios obra arrepentimiento en los creyentes y que Él sigue trabajando en un proceso de santificación en el que vamos avanzando en nuestra santidad y en nuestra relación con Dios. Otras citas dice, primera de Juan 4:7, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, fíjense, el que ama a Dios y el que ama a su iglesia, dice, es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces el nuevo nacimiento es bíblico y es indispensable. Gálatas, bueno, y se las dejo, Gálatas 6:15, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. ¿Qué significa esto? Que para la eternidad no importa si eres judío o eres gentil, si eres mexicano o eres chino, lo importante y el único requisito para ir al cielo es una nueva creación, un nuevo nacimiento, pasar de muerte a vida espiritual para tener una relación con Dios. Y por último, 2 de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, hay un cambio, hay una transformación del alma. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces, hermanos, nos es necesario nacer de nuevo. Este es el sentido de la Navidad. Ese es el sentido de la cristiandad. De que hombres que antes estaban muertos en sus delitos y pecados han pasado de ese estado a una vida con Dios. Y solamente ha sido por su amor y por su misericordia. Si usted tiene a Cristo, lo tiene todo. No importa que haya pruebas, no importan las necesidades, no importa las aflicciones, todo lo que tenga que venir en esta vida. La muerte es inevitable en esta tierra, pero hay esperanza. En Cristo, hermanos, hay victoria. Y a veces cuando decimos que hay victoria, esperamos la respuesta inmediata a nuestra necesidad hoy. Pero cuando Jesucristo habla de victoria, se refiere a algo más elevado y a algo más valioso. La palabra dice en Filipenses que el que comenzó en nosotros la buena obra, ¿cuál es la buena obra? La salvación, el perdón de nuestros pecados. Dice que la llevará a feliz término, la consumará para bien en el día del juicio. Y esa obra es presentarnos justos delante de Dios en el día del juicio para heredar la vida eterna. Puestos los ojos en Jesús, en la eternidad y no en lo temporal, que inevitablemente tiene que perecer. Si ha nacido de nuevo, gloria a Dios por ello, va al cielo y no hay duda, es una promesa. Pero si aún está muerto en sus delitos y pecados, si a lo mejor su caso es como el de Nicodemo y el del apóstol Pablo antes de ser salvado, de ocupar solamente una banca, un lugar en la religión, en la tradición. ¿Por qué en la tradición? Porque eso sucede con los hijos que han nacido con padres cristianos. Solamente se llaman cristianos por tradición, porque no hay otra experiencia para ellos. Pero si aún y con todas tus obras tú te das cuenta que no hay vida de Dios en tu corazón, no hay amor sincero en tu corazón para con Dios, para con los hermanos, no hay compromiso, no hay un cambio, probablemente este sea tu caso y necesitas urgentemente venir a Cristo. Mirad a mí y sed salvos, dice el Señor. Vamos a orar, ¿sí? Padre, esta noche te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso. Oramos para pedirte que tú la bendigas en nuestros corazones. Oramos, Padre, para que tú nos concedas la gracia para recibirla. Pedimos, Padre, que tú nos ayudes a cada día a crecer en fe. Pedimos, Padre, para que tú nos ayudes a examinar nuestro corazón y que los que somos salvos, Padre, podamos vivir cada día agradecidos por esta misericordia
que tú nos diste, solamente por amor. Oramos, Padre, para que tú nos ayudes a atesorar esa salvación como el regalo más valioso que un hombre puede tener, y que vivamos, Padre, para amarte, para servirte, Señor, y cada día estar dispuestos para ser guiados por ti. Pero también oramos, Padre, para que tú abras los corazones de aquellos que hoy en día están perdidos, pidiendo, Padre, que en tu voluntad tú los concedas la fe y el arrepentimiento necesario para venir a Cristo. Tu palabra dice que todo aquel que creyere no es condenado, mas el que no cree, Padre, ese está perdido. Entonces oramos, Padre, para que a través de tu palabra tú concedas este don, y que personas puedan venir al arrepentimiento y a la fe en Jesús. Oramos, Padre, para que cada día, Señor, tú nos ayudes a confiar más en ti, que podamos darnos cuenta que tú eres lo más valioso en esta vida, que hemos sido comprados a precio de sangre para un propósito. La palabra dice que para vivir para tu honra y para tu gloria. Ayúdanos, Padre, a confiar como un hijo confía en su padre, y a saber, Padre, que verdaderamente tú eres verdadero y fiel. Y oramos para que nos hagas crecer, Señor, espiritualmente, en conocimiento, en obediencia, en amor a ti y en amor a los hermanos. Te damos gracias por esta tarde, Señor, y por tu palabra, y pedimos que tú sigas haciendo tu obra en cada uno de nosotros, que tú sigas estableciendo tu iglesia, que tú sigas llamando pecadores al arrepentimiento, Padre, y que juntos podamos seguir adelante, avanzando, Padre, en tu palabra y con esa misión que tú nos has dejado. Te damos gracias por el privilegio de ser hijos tuyos, Padre, y oramos, Señor, para que tú sigas moviéndonos, Padre, en tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Y el domingo va a haber oportunidad, ¿verdad?, para presentar un poco del trabajo en la sierra. Y nuevamente gracias por sus oraciones y por el apoyo que nos han dado. Dios les bendiga.